A inicios de los años 90 nos encontramos con diferentes contextos sociales: narcotráfico, violencia, bandas criminales y demás grupos al margen de la ley. Es así como nos ubicamos exactamente en 1990, año donde se posiciona el nuevo presidente del país, aquel que prometió establecer el orden y la armonía dentro de Colombia. Esta investigación se ha basado en la visita a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde se pudo observar periódicos de la época y además el soporte teórico de algunos autores. César Augusto Gaviria Trujillo, un risaraldense, economista y político colombiano, sube a la presidencia en 1990 y se extendió su gobierno hasta 1994. Gaviria renunció al gabinete del presidente Barco para asumir el cargo como jefe de debate del precandidato liberal Luis Carlos Galán. Cuando Galán fue asesinado en 1989, su hijo Juan Galán pidió a Gaviria continuar con las banderas del nuevo liberalismo. A pesar de que Gaviria se había involucrado al galanismo apenas unos meses atrás. El 11 de marzo de 1990, Gaviria logró una contundente victoria sobre la de Dusan y Samper. Dentro de sus seguidores políticos se encontraba el columnista de El Tiempo, Enrique Santos Calderón, quien dedicó una página para expresar su apoyo al candidato, dando 3 puntos claves sobre su opinión. 1. Asumir el riesgo de llevar el nombre galanista. 2. Encarnaba una nueva generación. Y 3. Porque era una persona que sabía mandar y tenía tiempo. El resultado final de la contienda política fue 2.891.808 votos para el Partido Liberal. Esta época en particular trajo consigo los principales cambios para la estructura político-social del país. Nos encontramos con las reformas impulsadas por César Gaviria, claro está. Estas tenían un proceso desde Virgilio Barco y sus conversaciones con el entonces presidente norteamericano George Bush. En febrero de 1990, la apertura se convirtió en un hecho para el país y el periódico El Tiempo muestra en la sección económica como noticia principal este acontecimiento, donde todo el proceso tendría 2 etapas que durarían 5 años entre ellas. El fin de esto era reducir los aranceles y las tasas de cambio en la maquinaria pesada. El 23 de febrero de este mismo año, el gobierno consiguió que no solamente fueran maquinarias pesadas, sino también electrodomésticos, artículos del hogar, vehículos, entre otros. No solo se pretendía bajar los costos de los productos, también se esperaba modernizar la industria colombiana. Tal como lo dice El Tiempo, se trata de desmontar el modelo económico del momento y trabajar en las fallas sin generar traumatismos. Es poner la economía interna a competencia con la externa y modernizar el aparato productivo económico y reducir las tasas en un 5% anual. Pero estas medidas no eran favorables para todos, es decir, el sector privado se sentía vulnerable debido a que el presidente de la ANDI, Fabio Echeverry, manifiesta en el periódico El Tiempo de 1990 que nunca se le consultó al sector privado. Jorge Andrés Díaz Londoño, en su texto Estado Social de Derecho y Neoliberalismo en Colombia, estudio de cambio social a finales del siglo XX, dice que los componentes principales fueron la apertura del capitalismo de capitales, la apertura comercial y la política de inversión extranjera que promovía el libre comercio en Colombia. Aunque el sector privado se sentía vulnerable, al final de cuentas resultó ser el mayor beneficiado, y a esto se le puede denominar modelo económico neoliberal, que es principalmente mayor participación del sector privado y defensa de la libertad privada. El gobierno de César Gaviria vino con una gran ola de reformas en Colombia. Se expidieron varias y entre ellas se usaba la excusa de proteger el sistema económico. La reforma, por ejemplo, laboral de 1990 y la reforma a la salud, a la seguridad social de 1993, y también a programas asistencialistas como programas a desplazados, apoyo dirigente a las mujeres cabezas de hogar, también pensión y entre otras. Díaz en su texto habla sobre la reforma laboral, la Ley 50/1990, y dice que principalmente se disminuyó la fuerza de trabajo con los términos de contratación, los empleos temporales, la conformación de contrato indefinido y definido a término fijo a menores de 1 año, y pues se redujo las garantías por la rotación y pues los diferentes trabajadores.
Se creó la posibilidad de subcontratación o las mejor llamadas como cooperativas asociativas de trabajo. Y aquí podemos ver un poco sobre la teoría de Zygmunt Bauman sobre la sociedad líquida, que plantea que la juventud teme todo el tiempo sobre su futuro debido a que no hay nada sólido donde construir, y eso lo podemos ver como el trabajo. Donde hoy tenemos un buen trabajo y mañana pues no lo sabemos. Pero también es debido a la influencia de medios. Noam Chomsky, en su libro El control de los medios de comunicación, trabaja un término denominado el miedo rojo. ¿Y qué queremos dar a entender con esto? Pues la presión social de este tipo de decisiones y todas estas leyes causa miedo en las personas y generalmente no se profundiza en las consecuencias de estas decisiones. Pero al haber desempleo, ¿qué aumenta? La pobreza. Y luego vemos que la economía del país disminuye porque no hay quien compre, y esto pues va haciendo que el aparato productivo del país se disminuya. Esto se explica de manera muy sencilla comparado con la realidad. Se aumentó los requerimientos para pensionarse. La sociedad va inconforme por las calles y temerosas de perderlo todo en un instante. Pero al fin nunca hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿desde hace cuánto mi país está así? ¿Qué hago? Y entre otras. Teodoro Adorno, en su texto Televisión y Cultura de Masas, plantea que este aparato en particular cambió por completo la comunicación en el mundo y habla sobre la cultura popular, donde se establece una jerarquización de la información, o mejor llamado arte popular. No hacemos estas preguntas tan importantes debido al envolvimiento social en el cual nos encontramos, y si de manera muy ambigua se trata de explicar esto, sería así. En una sociedad de 10 personas existen los colores amarillos, conformados por las élites y dueños de las grandes empresas; verde, la cultura popular; y azul, las personas de bajos recursos. Se dice que de 10, 1 es amarillo, 6 son verde y 3 azules. El 1% transmite y el 99% lo recibe. ¿Acaso no hay manipulación de la información? Adorno plantea que la televisión influye en la realidad social en todos los sentidos, incluso en las escenas de televisión y pues muchas cosas más. Ya enfocándonos en la actualidad y en el gobierno del actual presidente Iván Duque, ¿cómo se ha afectado por las decisiones de los expresidentes del país? Dentro de su plan de desarrollo, su mayor enfoque es en la equidad, pues claramente después de las reformas de los años 90 trajo consecuencias. Dentro de ellas, la desigualdad social. En esta década, la contratación de ingresos incrementó de forma acelerada. En 1994, mientras el 20% más pobre recibía el 2,9% de ingreso nacional, el 20% más rico concentraba el 62% del ingreso. Es así que el plan lleva el nombre de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Se enfoca en 3 puntos: bajar la pobreza, aumentar el empleo y mayor inversión en la educación. Para ello se consultó el canal Red Más en un programa Zona Franca, donde tuvieron como invitados a los economistas Rafael Puyana, subdirector sectorial, el cual dirige el plan de desarrollo del presidente Iván Duque; Jorge González, profesor de la Universidad Nacional y Externado de Colombia; y Luis Reyes, que dirige el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Se presentó de manera diferente la financiación. No se manifestó por billones de pesos, sino por porcentajes. La inversión en cada uno de los campos, donde la mayor inversión está en el primer cuadro y en todo el proyecto, es del 47,1%, en salud, educación, programas familiares, entre otros. Llama la atención que su nivel de inversión en mina y energía sea menor a la presidencia anterior, y así como transporte y logística. En el segundo cuadro se puede notar que el presupuesto para ciencia y tecnología también tiene una disminución considerable al anterior. Se espera lograr todos los objetivos por medio del uso de los recursos públicos, el petróleo e inversión de empresas privadas. Existen inconsistencias debido a que el déficit fiscal o los gastos públicos, ya que son del 16%, y el plan de desarrollo afirma usar el 20% de este. Además, si se llegara a presentar una baja del barril del petróleo, estaríamos expuestos a una reforma tributaria por falta de recursos. Y el último punto, inversión de empresas privadas, deja una duda: ¿quién va a llevar el proceso económico del país? Hemos caído en una espiral vicioso de las reformas. Díaz, dentro de su texto, establece 2 crisis: crisis de integración social y crisis de integración sistémica, los cuales no
los cuales no condujeron a que se desarrollara un Estado social de derecho en Colombia como formalmente lo establece la Constitución Política de 1991, sino por el contrario, un Estado orientado a los principios neoliberales y de carácter autoritario. Todo ello debido a las relaciones de poder imperantes en el país entre 1974 al 94. Porque a fin de cuentas este aparato en realidad no ha sido muy diferente al del 2019. Londoño dentro de su texto establece dos crisis de integración social y crisis de integración sistémica, los cuales no redujeron a que se desarrollara un Estado social de derecho en Colombia, como formalmente lo establece la Constitución Política de 1991, sino por el contrario un Estado orientado por los principios neoliberales y de carácter autoritario. Todo ello debido a las relaciones de poder imperantes entre el 74 y el 94, pero que finalmente no está muy apartado de la realidad del 2019. Así que esperemos qué ofrece este gobierno y cómo le entrega el país al siguiente dirigente.